pretende ampliar la capacidad para determinar a los sujetos obligados en función de uso, aprovechamiento, explotación de bienes y servicios públicos bajo cualquier modalidad. No somos ingenuos. Sabemos que un gobierno que soporta su operación en la corrupción utiliza la administración para encubrir el robo, el desvío de los recursos públicos. Monex, Soriana, IGA, Tella serán las marcas de este régimen. El artículo 23 que se reserva determina quiénes son los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información, los que serán responsables del cumplimiento de las obligaciones y procedimientos que establece esta ley general y en su momento la ley federal y las leyes de las entidades de la federación. La ley que se propone determina condiciones generales para justificar la clasificación de la información con el carácter de reservada para quitar. Para combatir esta clasificación es necesario agotar una serie de procedimientos administrativos y en su caso procesos judiciales para determinar la responsabilidad de quien en forma artificial clasifica la información como reservada para impedir su acceso. No existe un sistema claro de responsabilidad y de sanciones. Ante la corrupción y la opacidad que existe en el proceso de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, y podría ser de la Comisión Federal de Electricidad, se clasifican como información reservada los contratos que se celebran con las empresas que asumen funciones de exploración y explotación de petróleo, como sancionar al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos si éste es quien aprueba a su auditor interno. Aunado a ello, existen problemas de competencia para que el órgano garante federal pueda determinar y aplicar medidas de apremio y sanciones en su caso. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por la clasificación y reserva indebida de la información para efecto de hacerla inaccesible a los ciudadanos. Es esta inoperancia de la garantía de acceso a la información pública la que anula su denominada revolución en transparencia. Es la inoperancia e ineficiencia para sancionar a los servidores públicos de órganos colegiados que definen y deciden cuestiones con enorme carga económica, en la que prevalece el interés de los poderes fácticos. Diputados, diputadas, no existe tal revolución en la transparencia. Al ser inaccesible el derecho a la información a través de procedimientos sencillos para el ciudadano, quedando la carga procesal y de pruebas para el ciudadano que no esté conforme con la clasificación de información pública reservada con la motivación de ser información de interés público o de seguridad nacional. Esta ley revolucionaria deja intocada la práctica de opacidad y corrupción en la manipulación de información pública. Por ejemplo, el contrato del hangar presidencial, cuya información ha sido reservada por 12 años, aunque aquí vinieron a decir los del Instituto de Información Pública que ya estaban autorizando que se abriera, se pretende justificar que de otorgarse dicha información, dicen, pone en riesgo la vida del presidente por posibles actos de sabotaje, grupos delictivos y terroristas. Eso es lo que afirmó el documento suscrito por Mario Alberto Morales, gerente de proyectos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Otros ejemplos, los contratos del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, el Acueducto Monterrey 6, la ampliación de los carriles de la autopista Guadalajara-Colima, los reservaron por 25 años bajo el esquema de asociaciones público-privadas. Todos los contratos citados han sido otorgados al empresario favorito del presidente Enrique Peña Nieto, su amigo, compadre, prestanombres, como le quieran llamar, Juan Armando Hinojosa Cantú. La ley que ustedes presumen no establece procedimientos para hacer exigible y sancionar el abuso del denominado interés público o seguridad nacional. Cuidar y encubrir el conflicto de intereses y la corrupción bajo la perspectiva presidencial y del pacto contra México son motivo de interés público debido a que se daña la imagen presidencial.
a la cual se ha hecho juego el Consejo General del INE al retirar el spot que daña la imagen presidencial, o bien son causas de seguridad nacional al acreditar la corrupción, culmino, presidente, en el sistema político mexicano. Sí, ha de ser de mucha seguridad nacional quitar un spot, ¿verdad?, para que no se ande diciendo que el presidente se llevó 200 invitados en su avión, ese avión que costó 7,000 millones de pesos y que para la operación son otros 3,000 millones de pesos, y su comitiva de 200 para ir a entregarle y regalarle el petróleo a los inversionistas extranjeros ingleses, eso sí, con una cena de la cual el pueblo se burla porque le dijeron, pues nada más vas a entregar el petróleo, y ya lo vimos en la carroza, y bueno, no sabemos quién llevó los caballos y los burros. Concluya, señor Mucho diputado, gusto. por favor. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Manuel Huerta. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desechan. Tiene el uso de la voz el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar dos reservas, una al artículo 23 y el otro al artículo 24, fracción segunda. Adelante, señor diputado. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. La transparencia y el acceso a la información son dos pilares inalienables de todo régimen democrático en México. El parteaguas en torno al acceso a la información pública se dio con la reforma constitucional de 1977, estableciéndose por vez